Shabbat Shalom para todos, que Adonai nos bendiga. Comenzamos con el programa del día de hoy, el Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Le mando ya un saludo grande a toda mi familia que está mandando saludos. Shabbat Shalom Chico, dice Israel La Roca, Andrea Fena Rodríguez, creo que los conocemos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom familia, que Adonai nos bendiga, dice Michelle. Muchas gracias. Gracias por estar del otro lado. Como dice, nos enseñó nuestro Mesías Yeshua, donde hay 3, 4 reunidos en su nombre, o 2, ahí está la presencia del Señor, y eso es lo importante. Muchas gracias, porque también hay muchos que nos mandan saludos después de ver el vivo, o más tarde, cuando se conectan. Antes de arrancar el video, quería hacer una dedicatoria especial, y se lo dedicamos este Facebook Live a un amigo personal que hoy ha partido a los brazos del Señor, que es Adrián Dionisio, que fue el marido de mi amiga Carolina, que juntos servíamos en la alabanza junto a ella, y que en la iglesia en la que concurrimos, GEA, ¿no? Que hay mucho tema de capacitación y eso, cuando me dejaban a cargo de poder brindarle una célula, más allá de todas las enseñanzas que tiene la iglesia, siempre le di mi punto de vista bíblico, y él siempre me escuchaba y siempre me apreciaba por el tema de la música, porque era el fanático de los Beatles, de Eric Clapton también, como a mí me gusta, ¿no? Y hablábamos también de temas de fútbol, aunque hay hincha de Boca. Pero quería dedicarle este vivo a él, y sabemos que en algún momento, cuando estemos delante de la presencia de Dios en la nueva vida, nos vamos a volver a encontrar, y mandarle un fuerte abrazo a toda su familia, en especial a Carolina, que es la que le toca quedarse aquí, y le mandamos un fuerte abrazo, fortaleza. Sinceramente no pensé que iba a partir con el Señor, pero bueno, así son las cosas del Señor, las buenas y también las malas hay que aceptarlas de parte de Dios, no solamente las buenas. Así que le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia, le dedicamos este vivo y le mandamos un abrazo grande a toda su familia. Para empezar, como hacemos cada Shabbat, queremos agradecer a Adonai por sobre todas las cosas y compartir un salmo, una de las palabras del Señor, y el Salmo 23 dice así: un cántico de David, Adonai es mi pastor, no careceré. 2. Me hace acostar en la verde hierba, me conduce junto a las aguas tranquilas. Mi alma restaurará, me guiará por los círculos de justicia, por amor a su nombre. Aunque tenga que pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno, porque tú eres conmigo. Tu vara y tu cayado me alientan. Prepara delante de mí una mesa ante mis opresores, ungiste con aceite mi cabeza, mi cáliz desborda. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y moraré en la casa del Eterno para siempre. Amén. Es un salmo muy conocido, quizás la traducción en español del hebreo original se hace un poco distinta a lo que es la que conocemos generalmente, las versiones Reina Valera, Nueva Versión, o otros tipos de versiones para los que son cristianos, pero más o menos dicen lo mismo con diferentes palabras, ¿no? Que es David, que le pide al Señor que, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, que Dios lo acompañe, que Dios esté con él, ¿no? Y es un salmo hermoso que muchas personas utilizan, ¿no? Y que es de bendición para nuestras vidas. Vamos a acompañar ahora un momento con canciones para alabar el nombre del Señor. Para eso yo descansaré.
damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por las bendiciones, Señor, que nos das. Papá, te pedimos descansar, Señor, en este día. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando nuestras preocupaciones, Señor. También bendecimos a las personas que están del otro lado. Te entregamos la palabra a los músicos en tus manos. Amén. Amén. Faltó la voz. Esta semana nos toca dos para allá juntas. Una se llama Tarria y la otra Metzora. Se leen juntas. Siempre en el ciclo anual de la lectura de la Torá tiene que coincidir con el año bíblico, por eso a veces no da para todas las semanas, porque hay parashá especiales, como la que pasamos hace 2 Shabbat atrás, ¿no? De Pesach, y ahí no se leyó la parashá de Tarri, y ahora se leen 2, y creo que el Shabbat que viene también se leen 2 parashá juntas. Abarca el capítulo de Levítico o Vaikra, el capítulo 12, versículo 1, del 15 al 33. Muchas gracias ahí, mi mamá, muy linda de alabanza, y Michelle, que bueno, yo lo había leído, creo que se va a hacer en mi familia, que Dios la bendiga. Hasta que llega un mensaje y aparece el anterior. ¿Qué iba a decir? De Levítico 12.1 al capítulo 15, 33. En el día de hoy vamos a hacer un repaso por algunos capítulos y versículos que hay dentro del Tanakh. No vamos a leer tanto de la parashá, de estas dos parashá, porque una se trata acerca de los leprosos, ¿no? De cómo tenía que ser la curación de los leprosos, y la otra también hablaba acerca de cuando la mujer daba a luz. Y son todas versículos y capítulos que hablan de leyes rituales que tenía que hacer el sacerdote oficial según lo que sucedía. Para resumir un poco lo que dice la parashá, ¿no? Es que continúa con las leyes de pureza e impureza y sus rituales, ¿no? Una de las cosas que deja en claro en esta parashá es que los varones tenían que ser circuncidados al 8º día, ¿no? Como era la costumbre en el pueblo de Israel, y las mujeres se debían presentar cuando nacían a los 14 días, que es lo que hicimos con mi esposa y mi familia, ¿no? Que presentamos a Rebeca casi justo daba Pesach, hicimos un vivo, me acuerdo, compartimos y presentamos a Rebeca a los 14 días. Era diferente en cuestión con el varón. El varón a los 7 días ya era 7 o 8 días ya era presentado en el templo, y al 8º día debía ser circuncidado. La mujer había que esperar una semana más. Todas las cosas que podemos aprender de lo que había en esos tiempos, las costumbres que había en esos tiempos, ¿no? De cómo se hacían los rituales para purificarse después de haber dado luz y de haber tenido familia. Que es una bendición de parte de Dios dar a luz, pero siempre conlleva obviamente algo detrás que nosotros no sabemos quizás, o no sabemos discernir bien espiritualmente, y que el Señor, también es cierto que la mujer apenas diera luz no podría estar yendo enseguida al templo y esas cosas, tenía que tomar su tiempo, ¿no? Obviamente, para poder purificarse, sanarse y estar mejor en la presencia del Señor para presentar a sus hijos. Todos los ordenamientos que deja el Señor, para algo son, por una enseñanza tienen, y por algo se los estableció así Dios. No son por casualidad, ni porque haya sido algo que se le pasó al Señor en el momento. Después, el centro de la parashá habla acerca de tesorat, o la palabra se traduce en español como lepra, la enfermedad de lepra, que quizás no es... se identifica a esa enfermedad como lepra, pero en realidad no es lepra, sino que es una especie o un tipo de lepra. Tiene que ver con una enfermedad que muchas veces estaba relacionado con un castigo, ¿no? De parte de Dios por la persona haber hecho algo, o por algo que venía, una circunstancia o una situación, ¿no? Que agarraba esa tesarat y debía ser o curada, o tenía que pasar un tiempo
orando y pidiendo al Señor por favor sea limpio de esa enfermedad. Y de eso se encargaban los Cohen, en este caso los sacerdotes, que se encargaban de investigar. Tenían que ver si tenías una mancha rojiza o blanca en el cuerpo, bueno, lo vamos a investigar. Si encerraban a la persona durante 7 días, lo apartaban de todos lados. Si a los 7 días la cosa iba mejor, había sido quizás algo de repentino en el momento y no era que tenía lepra. Pero si esa persona pasaban 7 días y eso se iba agrandando, se encerraba 7 días más y así, ¿no? Hasta que se comprobaba que realmente tenía lepra y en ese tiempo debía ser expulsado del campamento porque era una enfermedad contagiosa. No estamos hablando de una enfermedad que, bueno, vos puedes estar en tu casa y ya está. No, era una enfermedad contagiosa. Y se tenía en cuenta como una maldición, ¿no? Para esa persona. Y en la palabra de Dios encontramos casos, hay varios casos de gente con tesarat o con lepra. Y lo que debía hacer el sacerdote debía investigar si salía algo en la barba, en la piel, en la ropa. O sea, esa enfermedad traspasaba todo, porque también ponían a investigar la casa. Si la casa tenía manchas de lepra, se debía encerrar y hacer un tipo de ritual. Y después, si esa casa era purificada o estaba todo normal, se podía utilizar, y si no, se tenía que demoler y construir una nueva. Esa casa tenía que ser prendida a fuego porque estaba contaminada de esa enfermedad. O sea, era algo feo, algo contaminoso, contagioso, algo que para la persona en ese tiempo era señal de que había cometido un error o que algo pasó en su vida que tuvo que pasar por esa situación, ¿no? Vamos a repasar algunos casos que encontramos en la Torá y en el Tanaj y en el Nuevo Testamento, que Dios nos habla acerca de esta enfermedad, rara enfermedad y dañeza. El primer caso que se nos presenta en el Tanaj es justamente ¿con quién? Con la hermana de Moshe, Miriam, ¿no? Que esa historia la podemos leer en el libro de Números, capítulo 12, versículo 1 al 16, lo vamos a resumir un poco. Aarón y Miriam murmuran contra Moisés, que era el líder de Israel, porque Moisés había tomado a una mujer cusita. Como he dicho en otros videos, muchos piensan, y muchos, obviamente, rabinos, maestros y quienes estudian la Biblia, ¿no?, que se refiere a Sífora, la mujer de Moisés. Otros opinan que Moisés había tomado a otra mujer, otros opinan que Séfora había muerto temprano en el desierto y por eso Moisés tomó otra mujer. Bueno, la cuestión es que no está claro si es Sífora o es otra nueva mujer que toma Moisés, ¿no? Pero lo cierto es que a causa de esa mujer que Moisés tenía, que era de Cus, le desagradó a Miriam, y Aarón no dijo a Miriam, no, te estás equivocando con lo que estás diciendo, ¿no? Siguió asentando lo que Miriam decía, ¿no? Que Dios no nos habla a nosotros también, que es solamente a Moisés, probablemente queriendo echarle un error a Moisés o una equivocación. Tomó una mujer que no sé, no era del pueblo de Israel, no era correspondiente que le tomaron a una mujer de esa calaña, ¿no? Entonces Moisés siente la voz de Dios que lo llama a los tres al campamento, ¿no? Y van Aarón y van Miriam, que escuchan la voz de Dios también llamándolos. Cuando se presentan los tres, hay que entender ese momento para Moisés también, que lo llamó Dios, va al campamento y se enfrenta de repente con los hermanos que Dios había pedido que fueran ahí. Ahí Dios es claro y le dice: con los hombres me presentaré y me manifestaré de cualquier forma, con señas, con señales, con, no sé, como las plagas o lo que fuese. Pero no así como hicieron Moisés, ¿no? Defendiendo a Dios a Moisés y lo que habían dicho mal. Con Moisés dice: hablo cara a cara, como si él estuviera acá, frente a frente hacia mí, ¿no? ¿Por qué no tuvieron temor
de hablar lo que estaban diciendo sobre Moisés, ¿no? Dios, si bien estuvo mal Aarón, porque no le dijo nada a su hermana, pero el castigo mayor se lo llevó a su hermana, porque su hermana era la que había dicho, ¿no?, que Moisés había tomado ese error por tomar a esa mujer y que encima que Dios también les hablaba a ellos, ¿no? Porque dice la Biblia que Miriam era profetisa, o sea, sentía la voz de Dios y profetizaba, por ende tenía también a Dios, pero su corazón, esa maldad hizo que en ese momento, cuando pasó la presencia del Señor, Miriam aparecía con tesara o lepra, ¿no? Cuando lo vieron Moisés y Aarón, dice: "Ay, por favor, que no quede así". Y Moisés, que como mismo relata la Torá, era muy manso y una persona de pensar mucho en el pueblo de Israel, interceder por ellos, también intercedió por su hermana y le pidió por favor que no quedara su hermana así. Entonces Dios le dijo: si una persona es desobediente con sus padres, ¿no?, se retiraría del campamento 7 días, bueno, que quede con la lepra por 7 días y después podrá volver a regresar al campamento. En este caso, Miriam pudo volver a regresar y tuvo 7 días quizás para replantearse todas las cosas que había hecho mal, ¿no? Y por qué le había dado esa lepra, ¿no? Y después que pasaron esos 7 días, el pueblo de Israel avanzó, o sea, no quedaron ahí esperando, apartado a Miriam, pero cuando Miriam se reintegró al pueblo de Israel, siguieron avanzando. Era una parte fundamental para Moisés, era su hermana, y junto con Aarón son nombrados en la palabra como personas fuertes espiritualmente, ¿no? Después vemos otro caso, como ya lo he compartido, creo que también en esta misma para allá, acerca de Naamán el sirio, aquel que era general del ejército de Siria, que la historia está en 2 de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14, y que había enfermado de lepra, ¿no? Y que mediante una conocida que habían secuestrado del pueblo de Israel, que era una sierva, le comentó acerca del profeta Eliseo, y este le pidió al rey de Siria que le mandara una carta al rey de Israel. El rey de Israel dice: ¿quién soy yo para poder salvar a este hombre, ¿no? Y ahí Eliseo intercede y dice: deja que el hombre venga para ser sanado. Naamán va, se encuentra en la casa de Eliseo, pero Eliseo no sale a recibirlo, y no se mezcla siendo israelita Eliseo, ¿no?, con Siria, no sale a recibirlo, pero le dice y le da la orden que vaya y se lave 7 veces en el Jordán, ¿no? Entonces Naamán se va enojado, furioso por esa situación, y dice: ¿no había mejores ríos, no sé, en Arabia, en Siria o en todos los lugares del mundo para decirme que me tengo que lavar en el Jordán? Entonces lo hicieron reflexionar, y muy bien en ese momento, los mozos, ¿no?, que lo acompañaban, diciendo: Señor, si te hubiera pedido una cosa difícil o algo extraño, ¿no lo harías? ¿No puedes hacer esto que es más simple que con lo simple? Y eso nos lleva también a una reflexión, que muchas veces las personas optan por cuestiones difíciles, momentos, situaciones, ¿cómo Dios me puede solucionar este problema? Y hacen un montón de cosas, se van caminando hasta Luján, no sé, un montón de cosas dificultosas, y cuando a veces uno le pide algo simple, como es arrodillate, orar a Dios, confía en Dios, tener fe, eso le parece mucho más difícil de hacer que otras cosas, que si uno viene y le dice, no sé, la brujería que hay, ¿no?, da vuelta a la redonda, hace esto, prende fuego acá, prende esto, agarra un coso, pinchá, esto, lo otro, no confían en esas cosas en vez de confiar realmente en la solución simple. Entonces, reflexionando eso y diciendo: tienes razón, si me hubiera pedido una cosa difícil lo hubiera hecho, va y se lava 7 veces en el Jordán. Y es purificado, de su lepra, sanado. Y como Yeshua también nos recuerda en el Nuevo Testamento, dice: en ese tiempo había muchos leprosos en Israel, pero ¿quién fue curado? Naamán el sirio. O sea, el que no era parte del pueblo de Israel. Y quedó inmortalizado en el Tanaj, en la palabra de Dios. O sea, es una persona especial y que Dios siempre con su palabra nos quiere enseñar algo. Después de eso,
Naamán es curado y le quiere dar a Eliseo un agradecimiento, pero Eliseo no acepta nada. No quería enriquecerse, quizás como también lo hizo Abraham, que cuando el rey le ofrece plata o cosas, dijo: no quiero tener nada para que no diga yo enriquecí a Abraham. Bueno, Eliseo, esto es para el Señor, nosotros venimos con la providencia del Señor, no necesitamos nada. Pero quien lo seguía detrás, como fue Eliseo, que fue el segundo detrás de Elías y le llevaba las cosas y lo acompañaba, estaba el segundo, ¿no?, atrás de Eliseo, que podía haberse convertido en un Eliseo, pero su corazón no estaba alineado a lo que quería Eliseo. Entonces lo persiguió después de un rato que se fue Naamán y le pidió una muda de ropa y creo que también dinero, ¿no? Cuando volvió el siervo a Eliseo, Eliseo le preguntó: ¿de dónde vienes? El siervo le dijo otra cosa, le mintió, y Eliseo, que conoció el corazón y que ya había sentido la interpretación de parte de Dios, a ese siervo se le pasa la lepra que tenía Naamán y se había confundido, y así quedó leproso por el resto de su vida, porque había cometido un acto feo, porque Eliseo no había pedido nada y había dejado claro que no quería nada. Cuando a usted le pidió una riqueza, era un tesoro para sí. Otro de los casos que podemos ver en la Biblia es el de Doeg, el edomita, que estaba en Nob con los sacerdotes cuando David va a pedirle ayuda al sacerdote de Nob cuando estaba escapando de Saúl, sin darle muchos detalles. David le pide para comer un pan que no se podía comer porque lo único que tenían era el pan sagrado, el pan santificado, pero el sacerdote se lo da. Y es otro de los ejemplos que también da Yeshua en el Nuevo Testamento. ¿No leyeron cuando David come del pan sagrado y no estaba permitido comerlo? Sin embargo, David fue el único que pudo comer. Pero en ese momento se encontraba este Doeg, edomita, que llevaba los caballos del rey Saúl, ¿no? No dice exactamente la Torá que estaba por tesará o lepra, pero que estaba en revisión, dice, ¿no? Entonces, probablemente lo que dicen los estudiosos es que se encontraba en ese momento que tenía que estar esos 7 días, que tenía que verse si lo que tenía era lepra o no. Finalmente, Doeg después sale y le cuenta a Saúl dónde había estado David, ¿no? Y comete Saúl uno de los pecados más grandes, ¿no?, que fue matar a más de 70 sacerdotes porque habían ayudado a David sin el sacerdote quizás saber o ser culpable de que Saúl lo estaba persiguiendo, ¿no? Los mató, les dio las órdenes a sus generales no quisieron tocar a los sacerdotes del Señor, pero le pidió a Doeg edomita que los matara, y este Doeg, que había tenido esa semanita de reflexión, en vez de aprender y hacer las cosas bien, se atrevió a matar a los sacerdotes de Dios, ¿no? Probablemente el final no dice el Tanaj cómo terminó Doeg el edomita, pero seguramente no habrá sido bueno el final para Doeg. Y si algún día está frente a Dios, que Él va a matar todos, seguramente no me gustaría estar en su lugar. Pero el caso que más me llamó la atención acerca de la lepra, vemos que, así repasando, ya tenemos 4 casos y también tenemos el Nuevo Testamento, así que hay varios casos acerca de la tesará. Vemos en 2 Crónicas, capítulo 16, si no me equivoco, versículo 22. Me parece que me faltó anotar el capítulo. ¿Sí? Es el 26. Capítulo 2 Crónicas 26. Versículo 16. Estaba hablando de Usillahu, la traducción en hebrea, Usías o Azarías, la Reina Valera, un rey que había dado su corazón a Dios y que había hecho las cosas bien, pero cuando fue fuerte, dice, se enalteció su corazón hasta corromperse. Profanó yendo contra el Señor, Dios suyo, y entró en el atrio del Señor para quemar en el altar del sahumerio. Vinieron tras él, a Saryahu, el sumo Cohen, y con él 80
de los Coanim del Señor valerosos. Se pararon frente al rey Usías y le dijeron: no es para ti, oh Usías, quemar el sahumerio del Señor, sino para los Coanim, hijos de Aarón, que están consagrados para quemar sahumerio. Sal del santuario, porque has profanado, y no será para tu honra delante del Señor tu Dios. Se irritó Usías mientras tenía en la mano el brasero para quemar el sahumerio, y mientras se irritó con los Coanim, la plaga de Tesarat apareció en su frente, delante de los Coanim, en la casa del Señor, por encima del altar del sahumerio. Lo miró a Sarchillahu, el Cohen principal, y todos los Coanim, y he aquí tenía Tesarat en su frente. Entonces lo apuraron para que saliera de allí, y él también se apresuró a salir, porque lo había plagado el Señor. Estuvo el rey Usías Metzorá hasta el día de su muerte, en una casa apartado, eremítica con Tesorat, pues se le decretó ese castigo en la casa del Señor. Y su hijo Jotán, que estaba encargado sobre el palacio real, juzgaba al pueblo del país. Después dice los demás hechos de Usías, los primeros y posteriores están escritos en el libro de Isaías, hijo de Amós, el profeta. Yació Usías con sus padres, lo enterraron con sus padres en el campo del cementerio de los reyes, pero no en el campo del cementerio de sus reyes, porque dijeron: él tiene Metzorá, y reinó Jotán su hijo en su lugar. O sea, hasta el día de su muerte, este rey tuvo lepra, ¿no? Y después tuvo que reinar su hijo en su lugar. Había hecho lo que estaba en su corazón de hacer al Señor, pero acá vemos que mediante el error que comete grave el rey de Israel, es condenado con esta poderosa enfermedad, porque había cometido un error. Estaba bien claro en la Torá que solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y ofrecer el holocausto. Quizás cometió ese mismo error como lo hizo Saúl, ¿no? Que hizo el sacrificio que tenía que esperar a Samuel, porque no llegaba Samuel, se apresuró por lo que decía el pueblo, que lo apresuraba para ir a la batalla, y este, al tener miedo y temor, hizo el sacrificio. No estaba permitido por Dios para esas personas, por más que fueran reyes, hacer el sacrificio en la casa del Señor. Y mucho menos, ¿no? Dentro de la casa del Señor era un lugar sagrado. Pero vemos acá una realidad, que los sacerdotes de Dios, los Coanim, se le enfrentaron valerosamente y le tuvieron que decir en la cara al rey Usías la verdad. Y en estos tiempos que corren, que muchas veces las personas les cuesta decir las verdades, ¿no? Y complacer a los gobernantes, a los dirigentes, para que no les caiga mal decir más que un Jesús te ama, Dios te ama, nada más, que sigan así, que Dios lo va a bendecir, que caminen y esto y lo otro, ¿no? Estos hombres de Dios no tenían temor de que del rey los podían matar, o sea, de hecho agarró el acero para quemarlo vivo, ¿no? Se enalteció, se ensedeció de tal manera que no se dio cuenta que estaba cometiendo un error grave, ¿no? Y en ese mismo instante apareció la lepra y lo vieron el sumo sacerdote y los Coanim, o sea, los sacerdotes que estaban a cargo. Se le plantaron y le dijeron la verdad en la cara al rey, y el rey reaccionó inclusive mal, pero después, al ver que había sido plagado por Dios, salió corriendo de ese lugar y terminó su vida viviendo, siendo el rey de Israel, en este caso de Judá, perdón, siendo el rey de Judá, tuvo que vivir en una casa apartada, ¿no? Y gobernar a su hijo en su lugar. Por eso ahí vemos, en este caso, ¿no? Que esa lepra era un castigo quizás de parte de Dios para las personas que habían hecho un mal. Podemos leer también el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 12, cuando Jesús sana a un leproso. También tenemos la historia de cuando se le aparecen 10 leprosos, ¿no? Y él sana a los 10 y les dice que vayan a hacer lo que era requerido de parte de Moisés, que lo leemos aquí en Tesarat, ¿no? Tarde, perdón, y en Tesarat, que está para allá de esta semana, ahí lo pueden leer todos,
qué era lo que tenían que hacer los hombres cuando tenían esas cosas y cómo tenían que presentar la ofrenda a Dios cuando eran sanados. Entonces Jesús, que seguía, a pesar de lo que dicen muchos, con la Torá, los sana y le dice que vayan a cumplir lo de Moisés. Pero después esos 9 leprosos van a hacer lo que tienen que hacer y solamente regresa uno delante de Jesús. Pero antes de ese tema, va a ser lo que quería comentar, vamos a leer lo que dice Lucas 5. Esta es la versión de la Biblia textual, que dice el versículo 12 al 16. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, he aquí un varón cubierto de lepra, al ver a Yeshua cayendo sobre su rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra salió de él. Y le mandó no decirlo a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según lo que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Esta noticia acerca de él se difundía más y más, y grandes multitudes corrían para ver y ser sanadas de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba, ¿no? Acá vemos una persona que también tenía lepra y que estaba con esta enfermedad y que le pidió al Señor que si él quisiera, lo sanara. Obviamente que si uno quiere algo para el Señor nos puede sanar, como acá dice, ¿no? Yo quiero que se limpie, y fue limpio en ese instante. En estos tiempos que corren, sabemos el lado espiritual, ¿no? Siempre hay personas que están bien y otras personas que están más o menos, ¿no? Y que algunas personas quizás no puedan ver en este momento porque no estamos en estos tiempos donde las personas, no sé, la vemos y decimos: pecó y tiene lepra y está equivocado, ¿no? Pero pueden haber ciertas cositas, ciertas llagas, ciertas cosas que están mal, y es por eso que tenemos que presentarnos delante del Señor y pedir que nos limpie de toda esa cuestión fea, ¿no? Y que nos la saque y que seamos limpios, no estamos en ese tiempo donde vemos leprosos. Si bien hay enfermedades graves, pero eso no tenía nada que ver con esta enfermedad particular, que aparentemente caía a la persona como un castigo divino y se veía de esa forma, ¿no? Pero que podían ser limpiados, así como fue por Miriam, de parte de Dios, así como fue Naamán el sirio, que utilizó a Eliseo, y como fue sanado este leproso, que Dios utilizó a Yeshua para hacerlo, ¿no? Y vemos también la actitud de Yeshua de ir a la Torá, de seguir con lo que había mandado Moisés y que tenía que presentar su ofrenda delante de los sacerdotes y tenía que presentar las cosas correctamente según lo que se decía en la Torá. Eso era un poco lo que quería hablar en la parashá de esta semana. Es un tema que está bueno investigar, buscar en la palabra de Dios, porque hay bastantes casos, y lo hemos repasado hoy, ¿no? Acerca de cuánto se habla de personas que sufrieron esta plaga, ¿no? Esta enfermedad, lepra, o tesarat, como se le dice en la palabra hebrea, ¿no? Y que podamos ver y aprender acerca de la palabra de Dios. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir. ¿Querés dar un saludo a mi esposa? Un saludo a mi hija Rebeca, que nos está mirando. La familia ya la vamos a buscar en un momento. Que ahora lo bendiga grandemente, le mandamos un saludo grande. Bendiciones.